Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome. Thank you for staying here on this beautiful Friday for this English class. Let's see, we are going to begin. It's the last day of the week and we have to read the versicle. We are going to read the versicle one more time. Okay, pay attention. Proverbs 23:4. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. One more time. Proverbs 23:4. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Ok, bueno, vamos a cerrar esta semana con la lectura de este versículo, ¿verdad? De la Biblia que nos llama a Don't wear out. Don't wear out, que lo podemos traducir de muchas maneras como lo hemos estado leyendo en esta semana. Así también ya estuvimos viendo muchas de las traducciones, ¿verdad? Que se pueden ir a hacer para lo que vendría siendo este versículo. El día de hoy vamos a cerrar viendo lo que vendrían siendo los commentaries o los comentarios. En Bible Hub encontramos comentarios, digamos, de algunos predicadores, ¿verdad? Donde explican qué significa eso. Eso es esto que dice pulpit commentary o comentario desde el púlpito, ¿verdad? Hay algunas opiniones, pero nos va a interesar ir a ver este que es del Hebrew. Es el comentario Strong. Strong es un autor que su trabajo consistió en hacer una especie de diccionario de la Biblia palabra por palabra. Entonces, cuando hablamos de Strong, siempre lo acompaña un número. Al ir a ver el diccionario de él, ¿verdad? O sea, eso está basado en su diccionario. Él tomó la palabra del hebreo o del griego, ¿verdad? Y la aplicó traduciendo la verdad en términos de qué significa, es decir, un uso más gramatical. Por ejemplo, do not nos dice que es un adverbio y que proviene de esta escritura hebrea, ¿verdad? Bueno, cabe destacar que el hebreo, ¿verdad? Quienes aprenden a leer esos, pues saben que tienen que leer al revés, ¿verdad? De nosotros. O sea, la lectura del hebreo va de acá hacia allá, de derecha a izquierda, a diferencia de nosotros que leemos de izquierda a derecha. Pero como no es eso lo que estamos viendo, sino que la intención es ver que esto significa negar algo, no hagas algo. Y luego, wear yourself out. Vean, está toda junta, está toda unida, no está palabra por palabra. Porque el comentarista nos está queriendo decir acá, miren, esto en el idioma inglés, ¿verdad? Don't wear yourself out, debemos de entenderlo, ¿verdad? Que es como to gasp, to be exhausted, or maybe to be exhausted, or maybe to tired or to toil. ¿Qué significa eso? Estar muy cansado, estar fatigado, exhausto. Eso significa wear yourself out. Luego to get rich, accumulate, acumular, chiefly, to grow, crecer, en riqueza. Be wise, ¿qué significa be wise enough? Es tener un entendimiento, comprender las cosas, ser lo suficientemente sabio, diríamos literalmente, pero significa, bueno, entiende esto, ¿verdad? Sé capaz de comprenderlo. To restrain yourself. Esto iría indicándonos a to be flabby or maybe desires or be locking, es decir, retirarse de algo, no insistir en ello, ¿verdad? Cambiar de rumbo, podríamos decir en alguna manera también. Ok, con eso, we are going to close the versicle for this week. And remember, the word or the value in this case is don't wear yourself out. Bueno, vamos a ir ahora a lo del Shua. Pero quizás antes de seguir con esto, quiero compartir con ustedes un pequeño video que me resultó interesante. Está bastante como animado, ¿verdad? Así que lo vamos a ver ahorita, es una canción del Shua. De hecho, le llaman el Lazy Shua. Vamos a verlo acá. Lazy Shua. Que lazy, recuerden que es el sinónimo de alguien holgazán o alguien haragán. Porque de acuerdo a quien ha hecho este video, ¿verdad? Y esta canción, para él el Shua es un sonido así. Es como, yo les decía, miren, para mí el Shua es como ese enfermo de hospital que ya no tiene fuerzas, y que le duele el cuerpo, pero ya no puede decir, ay,
Ok, se los voy a compartir por si ustedes lo quieren ver, pero tiene varias cosas interesantes. En primer lugar, aquí está la letra, ¿verdad? Nos dicen Shua, Shua, Shua is a lazy guy, ¿verdad? El Shua es como un chico holgazán o haragán. Nos dice, he is not stressed, no tiene acento. Y luego nos dice, not emphasized, es decir, no tiene énfasis. Lo que hemos dicho, ¿verdad? Hemos dicho, no va en las sílabas acentuadas, no sirve para elevar el tono de voz y darle énfasis a algo, al contrario, es para bajar el volumen de nuestra voz. A vowel, a lazy vowel, es una vocal, dice, una lazy vowel, una vocal haragana o floja, holgazana, in an stressed syllable, en las sílabas que no llevan acento, lazy schwa, the king, the guy. Bueno, esto ya roza otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero nos quiere decir, ¿verdad? Que es alguien amistoso o que es alguien amable hasta cierto punto, pero que who sleep all day at home, que duerme todo el día en su casa. Doesn't get up of the couch. Quiero aclarar algo. Esta canción tiene varias cosas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el schwa se usa mucho en el rap? Hoy modernamente en el trap, en el hip hop. Todos estos cantantes lo utilizan mucho. Y aquí hay una cosa que la vamos a ver más adelante cuando estudiemos las expresiones idiomáticas. Al estudiar las expresiones idiomáticas, vamos a ver que en inglés, a él lo ven ahí y lo ven ahí como con unas papitas, ¿verdad? Con unas fries, con unas papitas fritas, ¿verdad? Y está en un coach. Eso es una referencia a una expresión idiomática en inglés que se llama o se le dice a las personas que es un coach potato. ¿Se acuerdan que hemos visto la palabra potato? A coach potato. Bien, en este caso, un coach potato es la persona haragana que se sienta o que es holgazán, que es flojo y que pasa todo el día sentado en un sillón, en un sofá, en un coach, que es otra forma de decir un sofá, viendo TV. Eso es lo que hace un coach potato. Entonces vean cómo está bastante bonito este video porque ellos han mezclado con el ritmo de esta canción, ¿verdad? Muchas cosas. De hecho, nos dicen que es una parodia a otra canción que seguramente muchas chicas conocerán, ¿verdad? Porque es de estos BTS. Yo les digo, yo la canción de BTS no la he escuchado nunca a profundidad, pero ellos la han asociado al Shua. De ahí nos dicen, un poco más adelante, making a sound like, miren lo que está acá, lo que hemos dicho es el phonetic spelling. Y luego nos dan un montón de palabras en donde aparece like, como en about, along, away, across. Can you hear that schwa? Puedes escuchar el schwa, dice salad, camel, bacon, yeah. Y luego, Dan, that's a wobble, is lazy, bagel, pencil, balloon, and tuba. Ok, entonces esas aparecen. Y prácticamente con esta canción nos están describiendo lo que vendría siendo el schwa, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado en el documento aquí está resumido en una pequeña canción, ¿verdad? A forma de parodia. Bueno, regresando entonces ya a lo que estamos viendo, ahora vamos a ver las schwas que aparecen y desaparecen. Y miren, dice, es un trend, es una tendencia. O sea, es algo que es una mañita de algunas personas de querer a veces decir las cosas diferentes. Y aunque aquí dice, se dice en vez de, esto significa que podemos encontrar personas que las pronuncian de una manera y personas que la pronuncian de otra. Igual que en el caso de la que vimos ayer de lo de family con el schwa y family sin el schwa. Por lo general, van a identificar que este fenómeno sucede cuando la schwa está solita. Les había dicho anteriormente que el schwa es como un poquito como individualista, ¿verdad? Como que le gusta aislarse y en muchas palabras queda el solo. En esas palabras donde queda el solo, muchas personas tienden a omitir pronunciarlo. Entonces, podemos ver palabras como estas, o mejor dicho, vamos a escuchar a personas en palabras como estas decirlas con schwa como caramel, caramel.
Y claro, nuestro oído nos hace pensar, parece una A, pero es el schwa. Caramel. Caramel. Pero de repente vamos a encontrar a otras personas decir nada más caramel, caramel, sin pronunciar el schwa. Vamos a ver esta, ¿verdad? Y vamos a encontrar a personas que lo van a decir como different, 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 con el schwa en medio. Y podemos encontrar a otras personas que nos lo van a decir como different, different. La siguiente, para una cámara, vamos a encontrar a personas que nos la van a decir con la schwa como camera, camera, con el schwa, camera, camera. Y podemos encontrar a personas que lo van a decir como camera, camera. Y la última, que es para un vegetal, ¿verdad? Vamos a encontrar a personas que nos van a decir con el schwa como vegetable. De hecho, esta tiene acá un schwa ya metido por la terminación BLE. Vegetable, 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 vegetable. Y vamos a encontrar a otras que van a omitir el schwa y solo nos van a decir vegetable, vegetable, vegetable. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Que el schwa es un tanto arbitrario. Hay palabras en las que ya está allí inmerso y hay palabras en las cuales se puede omitir. ¿En dónde se puede omitir? En donde el schwa es un sonido independiente, pero está en medio, nunca al principio. ¿Ya? Porque palabras como about ya lo tiene, no es que se va a omitir en esa. ¿Ya? Siempre suele suceder este fenómeno cuando, miren, el schwa está en medio, cuando está en medio. ¿Cuál es correcta? Miren, las dos son correctas. O sea, si yo escucho a alguien decirlo así o decirlo así, está bien. Son formas diferentes de pronunciarlo. No podemos decir que uno es incorrecto y otro no, porque eso ya depende del acento de las personas. Por ejemplo, si alguien viene de afuera y nos escucha a los capitalinos referirnos a San Miguel, ¿verdad? Pues entonces eso es como nosotros lo decimos. Pero va allá y escucha a un migueleño decir eso, va a decir San Miguel. Yo soy de aquí de San Miguel. ¿Pero qué es eso? Es el acento. ¿Lo está diciendo mal? No, no es que lo esté pronunciando mal. Lo que sucede es que es parte de lo que se le mete a nivel cultural o a nivel de la adquisición del idioma cuando crecemos escuchando a otros que así lo dicen. Lo mismo pasa con el schwa. Hay personas que crecen usando estas palabras con el schwa entre medio y hay personas que crecen en donde los demás no la usan. Entonces, de tanto oírla, se hace costumbre y comienzan a decirlas de esa manera. Aquí nos dice, miren, el schwa se agrega por costumbre o a veces enfatizar la intención de alguna palabra. Bien. Entonces es un sonido un tanto antojadizo, ¿verdad? Que hay que captarlo. Pero hay palabras en las que no. Hay palabras en las que el schwa no es que yo quiera decirlo o no quiera decirlo. Ya es parte de la palabra. Por ejemplo, todas las que están aquí en esta canción son palabras en las cuales el schwa ya es parte de él. De las que aparecen por aquí, donde encontramos salad, bueno, este es camel, para un camello, bacon, bagel, pencil, ballon, tuba. En todas esas ya es parte de ellas. Y otras que hemos examinado. Aquí tenemos otro bloque donde sucede el mismo fenómeno, ¿verdad? De que vamos a encontrar posiblemente algunas personas, ¿verdad? Que las utilicen para pronunciarlas. Y de hecho, en este bloque es necesario meterla para que suene mejor. Ya, por ejemplo, en este caso, bueno, en este cuadro sucede lo contrario del anterior. Si ustedes notan acá, donde se mete la schwa, no hay ni una vocal, miren. Vean, acá donde se metió la schwa, miren, no hay vocal. Entre la C y la R no hay vocal. Entre la H y la L no hay vocal. Entre la S y la W no hay vocal. O sea, en estas se mete como a fuerza para que suene mejor la palabra. Entonces, en esta sí es de escoger esta forma de decirla y no esta.
Entonces, vamos a pronunciarla como athlete. Con el lit. Athlete. Suena en medio. Esta para decir a alguien loco. Vamos a decirla como crazy. 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 ¿Ok? Luego, en esta, ¿verdad? Para decir algo dulce, le decimos sweat. 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 Se mete acá. Sweat. Ok, en estas, ¿qué pasa? En la otra, en la tabla de arriba, se le quita la schwa a unas y se puede decir sin ellas. Pero en esta no, en esta se les mete. Se les mete una schwa donde no hay vocal. ¿Para qué? Para que suene mejor la palabra y que tenga mayor sentido. Bueno, vamos a ir cerrando entonces con esto que nos dice why. Hey, why they use a schwa? ¿Por qué usan la schwa? Bueno, quizás con esto ya tendríamos que tener una respuesta para esta pregunta. El schwa se utiliza para darle ritmo. Aquí nos dice, para darle ritmo a las sílabas tónicas. Nuestro español no es un idioma que trabaje con ritmo en las sílabas tónicas. Y esa es la principal dificultad de aprender el inglés para alguien que haya nacido, digamos, en Latinoamérica, que en Latinoamérica no se nos ha acostumbrado a usar eso. A lo mucho en algunos países tienen algo parecido, pero no es ritmo, no es ritmo. Tienen una acentuación, pero no un ritmo. Entonces, nos dice que para ese ritmo es necesario acortar sílabas átonas y ahí es donde se usa el schwa. Nos dice, palabras importantes o ideas importantes se acentúan. Entendamos acentuar como hablar más fuerte o dar más énfasis a una palabra. Y entendamos, ¿verdad? Que en estas suelen aparecer los nombres, pronombres y verbos. Por lo general, esas son las palabras más importantes de una oración. Por otro lado, hay palabras menos importantes, ¿verdad? Como adjetivos, artículos o preposiciones. Realmente todas son importantes, tienen una función en la oración. Pero si yo, esto es como un rompecabezas, ¿verdad? Que si yo tengo ciertas piezas, puedo fácilmente decir cuál pieza es la que falta en un lugar. Entonces, si yo tengo las piezas grandes, que son los sustantivos, pronombres y verbos, y esas las he escuchado, fácilmente puedo saber o tener una idea de qué es lo que me están diciendo sin haberle puesto atención a los sonidos en donde la persona bajó la voz. Ahí se crea un ritmo. Ahora, este cerebro, dice de inglés, está entrenado para un sonido tónico equivalente a una idea importante. Esos altos y bajos, las graditas que hemos ido diciendo que hay en estas oraciones, son precisamente para darle ritmo al idioma. Vean hasta dónde puede llegar esta situación y todas las modificaciones que se puede tener sobre una frase sencilla. Veamos esta frase. La frase es, I don't want to go. Le he dicho normal, pero decía, si usted está en un salón de clases, normalmente los teachers le dicen, vaya, repeat after me, please. Now, we are going to say, repeat, I don't want to go. En la mayoría de salones de inglés, eso es lo que tendían a hacer muchos maestros, ¿verdad? A decirnos la frase con todo el volumen o el mismo volumen en cada una de las palabras. Repita, I don't want to go. I don't want to go. Nadie habla así. Ese es el problema. Nadie habla así. Y en la práctica es muy diferente. Y veamos lo primero. En un inglés estándar, sin meter las schwas, ¿se acuerdan que en tuphonic.com decíamos que cuando le dábamos a Show Transcription sin activar las weak form, obtenemos un inglés estándar? Pero si activamos las weak form, ya obtenemos un inglés más específico, digamos, en términos de las formas débiles. Y el schwa es una forma débil. Entonces, en un inglés estándar, yo les diría, mire, esta es fuerte. I don't. Este es suave. I don't. Don't no hay que decirla muy fuerte. I don't.
Y luego la siguiente, I don't want. Este sí va un poquito fuerte, diríamos, porque es un verbo. Want. I don't want. I don't want. Y luego, to no tiene que ser fuerte, porque es nada más una preposición. I don't want to. Está fallando esto para marcarlas bien. Y go es un verbo. I don't want to go. Eso vendría siendo como en un inglés estándar. I don't want to go. I, arriba, don't, abajo, want, arriba, to, abajo, go, arriba. Así estaríamos en un inglés estándar. Pero cuando se mete el schwa, ahí es donde vienen las variaciones. Nótese en esta que el I, miren, en todas estas variaciones, el I siempre queda arriba. El I siempre está arriba en todas y está marcada como de negro porque es el pronombre, es de quien está hablando la oración. El otro que queda marcado arriba es el go. En casi todas, bueno, en todas estas menos en la última, ya vamos a explicar la última, pero en esas dos palabras son las más importantes de la oración y son las que se tienen que hacer con énfasis o decirlas un poquito loud, es decir, un poquito stress, con acento o con más fuerzas. I go, I go. Si notaron, I es un sonido largo, go es otro sonido largo. Entonces, lo que hemos venido estudiando de vocales largas y vocales cortas se viene aquí a entremezclar con el schwa. Ocurre que por lo general las palabras en el inglés que tienen sonidos largos son palabras que llevan énfasis o palabras que se dicen con más fuerza, con stress. La siguiente parte significa que que después del I, el don't puede ser suave, el want puede ser suave y en el to se está agregando un schwa, miren, para hacerlo todavía más suave. O sea, to ya suave, pero con el schwa todavía se recorta más. Entonces, I don't want to go. Es otra forma de decirlo. I don't want to go. Bien, ya se le da más ritmo. Si pasamos de esto no tiene ningún ritmo por ninguna parte. Si pasamos de este ritmo a esta, la diferencia en que está en el want, que ya no es necesario decirlo con tanta fuerza porque sí es un verbo, pero no es el verbo principal de la oración. Porque lo que estamos diciendo es yo no quiero ir. Entonces está el verbo querer y está el verbo ir. Pero el principal en esta oración es go, de ir. I go. Con solo ir I go ya sabemos que me están diciendo él va, yo voy. ¿A dónde? Bueno, lo demás de la oración nos lo va a decir. Pero esta nos está diciendo I don't want to go. I don't want to go. Noten, I don't want to go. Hay ritmo. I don't want to go. I don't want to go. No quiero ir. Pero encima de esto hay una variación. Y es que los estadounidenses comienzan a usar contracciones informales. Que provienen, las contracciones informales, provienen de algo que se conoce como el inglés slang. Todos los artistas que cantan, no necesariamente porque sean afroamericanos, o sea, esto pasa en todos los artistas, usan expresiones de inglés slang. A veces se piensa que porque el slang se originó en los barrios afroamericanos, los afroamericanos son los que hablan así y de otros barrios no, pero eso no es cierto. Hoy ya todos hablan ese inglés. Acá estas dos se unen en una contracción que no es oficial. Por eso se dice que es informal. Solo es en el hablar diario, pero no está aprobada por ninguna academia. Entonces, se pasa que el want to, dicen que ellos lo pueden contractar a wanna. Eso que han escuchado algunas veces de wanna, gonna. Hay otras tres más por ahí, ¿verdad? Son contracciones de algunos verbos con el to. ¿Ya? Want to se contracta a wanna.
Y está también, por ejemplo, en la contracción de lo que vendría siendo el gonna, que es going to, o en este caso. Entonces, hay muchas más, ¿verdad? Pero ahorita no es el tema. La situación es que esta ya es una contracción, pero agréguenle que algunas personas no pronuncian esta T. ¿Se acuerdan que les había dicho en una clase anterior de esta semana que el inglés norteamericano tenía una situación especial con los sonidos de las letras T, ya sea de omitirlos o ya sea de cambiarlos? Entonces, aquí estamos viendo ese fenómeno. Entonces, a veces vamos a escuchar a personas en vez de decirnos don't con la T al final, solo decirnos don't. 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 I don't want to go sonando la T. Y en este caso, sin sonar la T. I don't want to go. ¿Y qué sucede? Nótese que se pasó de 3 sonidos cortos acá, o 3 sonidos weak, débiles, a tener nada más 2 sonidos. Don't wanna. Entonces, ¿cómo se dice esto? I don't wanna go. Hey, I don't wanna go. Más rápido. Lo que algunos dicen fluidez en el idioma no es hablar más rápido, es utilizar estos patrones de schwas y de sonidos cortos en las oraciones que decimos, dándole énfasis a las palabras que tienen más significado, que normalmente son los pronombres, ¿verdad? Y los verbos. I don't want to go. I don't want to go. I don't want to go. Es más rápido. A esto agréguenle que podemos encontrar personas que esa N nos la van a decir bien suave. Eso significa esta N que está acá más pequeña. Es una variación de la pronunciación don, 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 más suave. Casi ni se escucha la N. Entonces, podemos encontrar personas que nos van a decir, I don't want to go. Se va a escuchar el don't want to go on. Y hay otras que nos van a decir, I don't want to go. I don't want to go. I don't want to go. Y ahí nótese que se ha agregado un schwa. Se ha ido agregando un schwa. Y ahora viene la otra situación. Y es que hay personas que al don le agregan un schwa. Y ya no lo pronuncian como el do. Como el do ya no viene de o, sino que viene de lo que vendría siendo un schwa. Y ya vemos esta situación como un I don't wanna go. Y en el wanna ya no hacen el AE, porque ese wanna es con AE, wanna, sino que meten otro schwa. Miren, hemos pasado de una expresión que al principio podemos decir en ninguna palabra hay schwa, a meter un schwa primero en el to, después meterlo en la contracción informal de wanna al final, y ahora meterlo en la O del don't y meterlo en las dos A de la contracción informal de wanna. Pero ojo, repito, estos schwas solo se pueden ir incorporando en aquellas palabras que son menos importantes, que forman parte de una oración, pero son menos importantes y que por lo tanto tienen una weak syllable o una weak form. Tienen una forma débil, no suenan fuerte. I don't want to go. Eso sería ya lo último. I don't want to go. I don't want to go. Cuando escuchamos hablar a alguien así, nos perdemos porque no estamos acostumbrados en nuestro oído a identificar los patrones de ritmo. Y le queremos poner énfasis a todo lo que dijo. Cuando con solo nos diga I go, inmediatamente tiene que ver con el verbo ir. Pero escuchamos por ahí, don't wanna, no quiere. I don't wanna go, no quiero ir. Vaya, ahora, sobre esto, como hemos dicho que hay 2 verbos ahí, si nos remitimos a lo primero que estaba acá arriba, decíamos aquí hay 2 verbos, el verbo querer y el verbo ir. Si nos remitimos a esa idea, dependiendo de mi estado de ánimo, de lo que yo quiera expresar al otro, pueden haber ciertas variaciones y nos encontramos con algo como lo que está abajo, donde el énfasis es en el verbo want. Y estos van a tener sonidos, miren, bastante weak, sonidos débiles.
Es decir, ya no es el mismo patrón que estábamos viendo arriba. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ¿qué tal si a mí me preguntaron que si quiero ir, verdad? Entonces yo le digo a alguien tranquilo, I don't want to go. Yo no quiero ir. Más tarde me vuelve a preguntar, hey, do you want to go with us to the beach? I don't want to go. No quiero ir, ¿ve? Y me vuelve a preguntar después, hey, do you want to go with us to the beach? I don't want to go. Pero me vuelve a preguntar otra vez más, ya me sacó de las casillas. ¿Ve? Entonces, para indicarle que no quiero ir, que no quiero ir, o sea, ya es como contestar fuerte, como contestar enojado, por así decirlo. Así sonaría esto como, I don't want to go. I don't want to go. Ya entendé que te dije que no. I don't want to go. No quiero. Por eso se hace esa énfasis ahí. Pero vean que se mantienen los schwas del I don't, y del to go, to go. No es como decir to go, es diferente. To go a decir to go, to go, to go. Es más corto, es mucho más corto. El schwa permite recortar sonidos para que estos se vayan como entremezclando. Entonces, si usted lo ve así, hasta este punto, cuando pasamos, quizás no lo marqué bien acá, aquí sí, pero cuando pasamos aquí, esto es como decirlo en un solo time. O sea, pasamos de estar diciendo las cosas. Permítame, regálame un segundito. Ok, bien. Entonces, para cerrar ya con esto, eh, hay acá, cuando menos, estamos viendo alrededor de 6 formas diferentes de pronunciar esto. ¿Cuál es la correcta? Todas son correctas. O sea, aquí no podemos decir que no hay una incorrecta, exceptuando la que ya les dije. Esta no, vea. Pero si contamos a partir de aquí, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, it's okay, it's okay. Todas estas están bien. Lo que sucede es que se da un efecto diferente. ¿De qué depende el efecto del uso o no uso del schwa? Bueno, de costumbres. Esto tiene que ver con cómo nos acostumbramos al hablar el idioma. Si usted quiere sonar más a un norteamericano, ¿verdad? O a un native speaker, tiene que apuntarle más a hablar a una de estas formas. Bien, utilizando I siempre con fuerza y luego don't want to go más suave, o si quiere sonar más moderno, ¿verdad? Más de un inglés coloquial, don't wanna, I don't wanna go, I don't wanna go. Y la última, decíamos, en eso lo que estamos tratando de explicar es que esa oración puede tener una variante. Esa variante lo que está queriendo decirnos es que el énfasis cambia en el verbo. Esta oración tiene 2 verbos. Si yo le quiero dar énfasis al verbo ir, pues ese es el que voy a decir así. Pero si yo le quiero dar énfasis al verbo querer, pues puedo hacerlo. ¿Y en qué situación ocurre? Bueno, yo diría que esto ocurriría cuando alguien ya está molesto y que él ya dijo, ya le dijeron varias veces lo mismo, él ya dijo la respuesta y no le entienden, que no es su deseo ir. Por eso es querer. I don't want to go. I don't want to go. Ya como que dice, entendé, que no quiero. Bueno, así que con esto estaríamos cerrando, ¿verdad? Esta semana con lo que sería el sonido schwa. Y no solo el sonido schwa, sino toda esta parte, digamos, de lo que tiene que ver pronunciación de vocales. Para la otra semana vamos a estudiar un sonido consonante y va a ser prácticamente el único sonido consonante con el que vamos a profundizar en el nivel de inglés básico, ¿verdad? Que es el sonido TH, ya que
Si de las vocales decimos que el sonido más importante es el schwa, al ir a las consonantes vamos a darnos cuenta que el sonido que retoma como más relevancia dentro de todas las consonantes es el sonido TH o el sonido TH, ¿verdad? Que lo usamos para muchas palabras y debemos de estudiarlo, ¿verdad? Entonces, en ese nivel de Basic English lo vamos a estudiar. El resto de sonidos consonantes, no se preocupen, vienen hasta el Intermediate English Level, vienen hasta el nivel intermedio. Con lo que veamos la otra semana, con el sonido schwa, cerramos la fase de inglés dedicada a lo que es pronunciación fonética, ¿verdad? Y ya terminando con lo del TH, ya vamos a retomar lo que vendría siendo el siguiente topic, que nos va a involucrar las personal introduction o las personal presentation, donde ya vamos a comenzar a interactuar, a preguntarnos cosas como what is your name, where do you live, how old are you, how are you today, y otras expresiones más que tienen que ver con las presentaciones personales y meeting people, es decir, conociendo unas personas con otras. Ok, well, les deseo un happy weekend. Take care. I wait you on next Tuesday. Nos vemos el día martes. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye, teacher. Bye, bye, everybody. Thank you.